Debes entenderlo de una vez por todas, el sufrimiento no se origina en los hechos que te ocurren, sino en la manera en que los percibes. No es lo que pasa fuera de ti lo que te rompe, sino lo que ocurre dentro de ti cuando eso sucede. La mente tiene el poder de transformar una herida en una sentencia, un silencio en un abismo, una pérdida en una condena. Si hoy sientes que el dolor te envuelve, si hay una angustia que no puedes explicar, entonces hay algo urgente que debes mirar de frente. El sufrimiento no brota de la realidad sino del juicio que haces sobre ella. No es la vida quien te castiga, es la interpretación que haces de sus momentos la que te encierra en estas cadenas invisibles. Ser alguien que ya no sufre no significa ser alguien insensible, desconectado o ajeno al dolor humano, sino alguien que ha comprendido con lucidez que resistirse a lo que es solo multiplica el peso de lo inevitable. Esa comprensión no es superficial ni nace de lecturas pasajeras, sino de una confrontación directa y sin concesiones con los patrones más antiguos, oscuros y automáticos de la mente humana. Aquí es donde se revela la crudeza del inconsciente. Lo que hoy llamamos sufrimiento es en muchos casos la manifestación moderna de mecanismos de supervivencia profundamente arraigados en nuestro sistema nervioso, desarrollados en un tiempo en que estar alerta era una condición para la vida y no para la plenitud. El miedo no es simplemente temor a lo que vendrá, es la activación crónica de un sistema que fue diseñado para emergencias, pero que hoy se activa frente a una mirada, una palabra o una suposición. La culpa no es solo remordimiento, es el eco del condicionamiento ancestral que nos hacía someter el deseo individual para asegurar la pertenencia al grupo. El apego, más que afecto, es una compulsión primitiva que asociaba cercanía con protección ante la muerte. La necesidad de control no es una estrategia consciente, es un intento desesperado del ego por simular seguridad en un mundo caótico. Y la búsqueda de aprobación es la evidencia más dolorosa de una infancia emocionalmente fragmentada, donde el amor se sentía condicionado, ganado, nunca garantizado. Estos no son solo conceptos abstractos, son cárceles neurológicas, patrones de activación y respuesta que viven en nuestro sistema límbico, que dominan nuestras elecciones, que sabotean nuestros vínculos, que impiden el descanso profundo del alma. Y lo más perturbador es que operan con una sofisticación camuflada. No gritan, susurran. No se presentan como cadenas sino como verdades. La mente racionaliza estas prisiones, les da forma lógica, las recubre con etiquetas moralmente aceptadas, le llama prudencia a la parálisis, amor a la dependencia, lealtad a la autocancelación. Pero en su raíz todas estas máscaras encubren un miedo atroz, el de no tener valor intrínseco, el de no existir más allá de la aprobación externa, el de no ser suficiente para ser amado simplemente por ser. Ese miedo alimentado durante años por experiencias tempranas, por gestos omitidos, por miradas indiferentes, se convierte en la brújula rota que dirige nuestra vida. Y lo hace de manera casi invisible, desde las sombras de la mente subconsciente. Por eso, liberarse del sufrimiento implica algo más que comprenderlo intelectualmente, requiere una reprogramación emocional y somática profunda. Requiere reaprender a existir sin depender del viejo sistema de alarma emocional, y eso comienza con reconocer sin evasivas que parte de nuestro sufrimiento ha sido mantenida por lealtades inconscientes a heridas que ya no necesitamos cargar. Comprender esto no nos convierte en fríos o insensibles, nos convierte en humanos conscientes. En seres que por fin pueden sostener su dolor sin ser devorados por él. El sufrimiento nace en esa parte de nosotros que no acepta, que se resiste, que lucha contra lo que ya es. Pero esa resistencia no es un acto consciente, sino un reflejo profundamente condicionado por la estructura del yo. El ego, esa construcción mental que actúa como intermediario entre el mundo interno y externo, teme disolverse, perder control, desaparecer. Y en esa dinámica, cualquier amenaza a su narrativa es vista como un ataque existencial. Así, la mente se aferra al pasado como si de ello dependiera su identidad, revive escenas dolorosas no para resolverlas, sino para confirmar su historia, para sostener la continuidad del yo sufriente. Palabras dichas, gestos omitidos, traumas encapsulados, cada uno se convierte en ladrillos con los que edificamos una personalidad cimentada en el dolor.
La identidad basada en la herida es una de las formas más persistentes de autoafirmación psíquica. Esta narrativa inconsciente que arrastramos como una segunda piel tiene raíces en el sistema límbico y se refuerza a través del circuito de recompensa cerebral. Sufrir, aunque parezca contradictorio, genera una forma de familiaridad que alivia momentáneamente la ansiedad del vacío. Romper con ese patrón implica alterar no solo una manera de pensar, sino también una adicción bioquímica. Porque cada recuerdo doloroso evoca una cascada de hormonas del estrés que el cuerpo, habituado a recibir, comienza a exigir. El dolor en este sentido se vuelve una droga emocional. Renunciar a la historia que nos contamos sobre quiénes somos es entonces también renunciar a la bioquímica que nos mantiene atados a ella. Porque hay algo cómodo en el sufrimiento. No en su vivencia, sino en su previsibilidad. El caos conocido se vuelve más tolerable que la paz incierta. La mente, habituada a protegernos del peligro, identifica como amenaza cualquier cambio que implique soltar el dolor, aunque ese cambio sea hacia la sanación. El guión conocido, aunque lleno de heridas, ofrece un tipo de control ilusorio. Ya sabemos qué esperar, cómo reaccionar, a quién culpar. El vértigo de lo nuevo, en cambio, despierta el miedo primordial a lo desconocido, al vacío que queda cuando dejamos de identificarnos con lo que nos rompió. Convertirse en alguien que ya no sufre es una revolución psíquica. Implica cuestionar cada una de las creencias fundacionales del yo. ¿Quién soy sin mi dolor? ¿Quién soy si ya no repito el abandono? ¿Quién soy si ya no necesito que me salven? Significa mirar tus sombras con una lucidez aterradora, reconocer tus apegos emocionales como tentáculos de una identidad en crisis. Ver con claridad cómo los patrones que te destruyen son los mismos que te hacen sentir que aún estás vivo. Porque el sufrimiento es intenso y en esa intensidad se confunde con vitalidad. Pero no lo es ruido, es repetición, es una forma de evitar el silencio interior donde se revela la verdad de lo que eres. Y aquí es donde la autodestrucción se vuelve una forma de identidad, porque destruirte a ti mismo es a veces la única manera que la mente encuentra de reafirmar que sigue existiendo. La repetición del sufrimiento es una forma perversa de continuidad del yo. Para trascenderla, se requiere más que fuerza de voluntad, se requiere una disolución consciente del ego, una muerte simbólica, un renacimiento interno. Y eso solo ocurre cuando dejamos de negociar con la sombra y nos atrevemos a integrarla. ¿Por qué repetimos vínculos que nos hieren? ¿Por qué volvemos a buscar aquello que nos rechazó? ¿Por qué encontramos consuelo en el caos? Estas conductas que desde fuera parecen irracionales, obedecen a estructuras psíquicas profundas que han sido codificadas durante los primeros años de vida. Lo que ocurre es que el subconsciente no busca lo que es mejor para nosotros sino lo que le resulta familiar. Si creciste asociando el amor con dolor, la cercanía con abandono, el afecto con desaprobación, entonces la mente buscará reproducir esos escenarios una y otra vez, no porque los disfrute, sino porque ha aprendido a interpretarlos como normales. Este proceso se denomina compulsión a la repetición, una dinámica que se puede describir como el impulso inconsciente a revivir traumas no resueltos con la esperanza de modificarlos, aunque en realidad solo se perpetúan. Esa voz interna que nos empuja hacia el caos es una construcción compleja. No es solo una frase en nuestra mente, es una red neuronal tejida por años de experiencias, reforzada por dinámicas familiares, sociales y emocionales. Está hecha de microtraumas, de silencios no reparados, de expectativas rotas. Esta voz no es malvada pero es ignorante, opera desde un lugar de defensa, de supervivencia, no de plenitud. Nos convence de que no merecemos más porque nunca se nos enseñó a esperar más. Que el amor duele porque fue lo que vimos, que debemos mendigar afecto porque lo hicimos de niños para sobrevivir. Y lo más desafiante es que esta voz no se apaga con frases motivacionales ni con decretos de autosuperación. No se doblega ante discursos positivos porque está anclada al sistema límbico, a una zona del cerebro que no responde a la lógica, sino a la emoción vivida. La única manera de desactivarla es entrando en contacto consciente con ella. Ser alguien que ya no sufre implica un trabajo de presencia constante, detectar la voz cuando surge, cuestionar su verdad, abrazarla sin permitirle gobernar.
Implica una confrontación sin anestesia con nuestras memorias emocionales más dolorosas. Ese es el verdadero trabajo psicológico, no huir del dolor, sino dejar de temerle. Aprender a habitar la incomodidad sin interpretarla como una amenaza. Preguntar al dolor qué mensaje guarda, qué parte de nosotros aún necesita ser vista, reconocida, aceptada. Surfear la marea emocional es una metáfora precisa, no se trata de controlar la ola, sino de no dejarse tragar por ella. De aprender a sostener el dolor con dignidad, sin perder el eje, sin olvidarnos de nuestra esencia. Caminar dentro del dolor con los ojos abiertos es en sí mismo un acto de integración profunda del yo fragmentado. Para lograrlo, hay que desprogramarse desde la raíz más profunda del aparato psíquico. Esto significa intervenir no solo en el nivel cognitivo donde habitan los pensamientos que podemos escuchar conscientemente, sino también en los niveles subcorticales donde se almacenan las memorias emocionales, las creencias implícitas y los reflejos condicionados. Las creencias tóxicas como no merezco ser feliz, el amor es sacrificio, siempre me van a abandonar, tengo que demostrar que valgo, no son simples afirmaciones. Son constructos emocionales solidificados a través de años de reforzamiento conductual y emocional, inscritos en las capas más profundas del sistema nervioso. Estas creencias forman un mapa de identidad que guía nuestras acciones como un piloto automático disfrazado de libre albedrío. Cada pareja que elegimos, cada proyecto que saboteamos, cada silencio que toleramos, obedece a estos guiones invisibles. Por eso el primer paso hacia la liberación del sufrimiento es someter estas creencias al escrutinio de la conciencia. Hacerlas conscientes es exponerlas a la luz del neocórtex, nombrarlas con precisión quirúrgica, permitir que pierdan fuerza al ser verbalizadas y luego con disciplina terapéutica reescribirlas desde un nuevo estado del ser. Luego viene la práctica diaria, meticulosa y a menudo dolorosa. Porque la mente no se reconfigura desde la comprensión momentánea, sino desde la repetición neuroplástica. La transformación psíquica requiere tiempo, energía y una voluntad sostenida de observarse sin máscaras. Observarse sin juicio es una de las tareas más difíciles, implica neutralizar al crítico interno, reconocer la activación emocional y sostenerla sin reaccionar. Interrumpir el ciclo automático que nos empuja a repetir la herida. Aquí aparece otro enemigo profundo y complejo, el autoengaño. El autoengaño no es simplemente mentirse a uno mismo, es una sofisticada estrategia del ego para conservar su integridad aparente. La mente es experta en racionalizar sus miedos, los disfraza de lógica, los camufla con argumentos plausibles, los recubre con lo socialmente aceptado. No deberías arriesgarte, no es el momento, quizás no estás preparado. Y tú lo aceptas porque esa voz suena como tú, pero no eres tú, es el miedo encarnado, es la estrategia de una parte de ti que prefiere el sufrimiento conocido antes que la incertidumbre de la libertad. Esa parte de ti quiere seguir viva porque su existencia depende de la narrativa del dolor. Reconocerla sin fusionarte con ella es el verdadero acto de madurez psicológica. El cuerpo también guarda el sufrimiento. No solo como una tensión momentánea, sino como una memoria celular arraigada profundamente en el sistema nervioso autónomo. Cada trauma emocional, cada experiencia no procesada, queda inscrita como una huella somática en la forma en que respiramos, en la manera en que sostenemos el cuello, en la contracción perpetua del abdomen o el endurecimiento de los hombros. Una mente herida vive en un cuerpo hipervigilante, en alerta constante, en modo de supervivencia. El sistema nervioso simpático, encargado de activar la respuesta de lucha o huida, se queda encendido como una alarma que nunca fue desactivada. Por eso, sanar no puede reducirse a una reconstrucción mental, debe ser también una liberación física, visceral, instintiva. Respirar profundo no es solo un acto fisiológico, es una declaración de existencia. Mover el cuerpo, llorar, gritar, temblar, son formas de comunicación que el inconsciente utiliza para liberar lo que el lenguaje no puede nombrar. El trauma no es una historia que se recuerda, es una energía que se siente. Y si no se expresa, el cuerpo se convierte en el escenario del sufrimiento reprimido. La represión emocional es un veneno que actúa en cámara lenta,
lo que no se dice genera un nudo en la garganta, lo que no se llora bloquea el pecho, lo que no se reconoce acaba por traducirse en ansiedad. En trastornos del sueño, en enfermedades psicosomáticas, en relaciones repetitivas que vuelven a despertar la misma herida original. Las posturas crónicas del cuerpo, las dolencias persistentes, incluso ciertos gestos o hábitos posturales, pueden ser rastros físicos de traumas emocionales encapsulados. La somatización no es debilidad, es inteligencia del cuerpo, es su forma de decir, aquí hay algo que no estás escuchando. Por eso, las prácticas somáticas como la respiración consciente, el movimiento espontáneo, el trabajo corporal profundo, la terapia de liberación miofacial o incluso el contacto con la naturaleza, se convierten en caminos sagrados hacia la sanación. La mente sin el cuerpo se pierde en el laberinto de sus propios pensamientos. El cuerpo, en cambio, es testigo fiel del alma. Y entonces llegamos al núcleo de todo esto, el amor propio. No el amor superficial de los discursos de autoayuda, ni el narcisismo decorado con frases bonitas, sino el amor radical, profundo, crudo. Ese que implica mirar tu historia sin negar nada. Aceptarte con tus luces y sobre todo, con tus zonas oscuras. Reconocer que el dolor no te invalida, que tus errores no te despojan de tu dignidad, que tu vulnerabilidad es una fuerza transformadora. Ser alguien que ya no sufre es ser alguien que ya no se rechaza. Que ha hecho las paces con su sombra, que ha aprendido a sostener su herida sin que ésta defina su destino. Que ya no negocia su valor en función de ser querido, porque se ha elegido a sí mismo. Que ha dejado de compararse porque ha entendido que no hay otro como él. Que ha dejado de buscar afuera lo que desde el principio siempre estuvo dentro. Este camino no es fácil, no hay atajos, implica una desestructuración paulatina de todo lo que sostenía nuestra identidad previa, relaciones tóxicas que repetían el guión del abandono. Ideas heredadas que nunca cuestionamos, roles que nos impusieron para pertenecer y que poco o nada tienen que ver con nuestra esencia real. Implica quedarte solo no solo en lo externo, sino también en un silencio interno donde ya no tienes las voces del pasado ocupando tu conciencia. Es perder seguridades que eran ilusorias, pero que nos daban la sensación de control. Es caminar entre incertidumbres que tocan directamente la amígdala cerebral, que despiertan nuestras memorias más primitivas de miedo al rechazo, al abandono, al exilio psíquico. Y sin embargo, al otro lado de ese umbral hay algo que no tiene precio, la libertad profunda no solo de acción, sino de percepción. La libertad de ser quien eres cuando ya no dependes de la mirada del otro. La libertad de existir sin necesidad de máscaras, sin el miedo paralizante al juicio externo, sin la ansiedad infantil de pertenecer a costa de tu autenticidad. Porque ya perteneces a ti, porque has cortado los hilos invisibles del condicionamiento. Porque te has elegido desde un lugar maduro, consciente, integrado. Así es como te conviertes en alguien que ya no sufre. No huyendo del dolor porque huir lo perpetúa, sino mirándolo desde la madurez emocional que solo se logra cuando se integran todas las partes del yo. No negando tu sombra, sino iluminándola con la ternura de quien ya no teme verse. No buscando respuestas fuera porque afuera solo hay ecos, sino afinando el oído para escuchar las voces internas que tras capas de ruido siguen susurrando tu verdad. Porque solo quien se atreve a mirarse con una honestidad brutal, quirúrgica, despiadadamente amorosa, puede realmente transformar su historia. Porque el privilegio de una vida no es ser aceptado por todos, ni evitar el dolor, ni lograrlo todo, sino simple y profundamente convertirse en quien realmente eres.